Permítame. Listo. Listo. Pues ahora sí, vamos a dar comienzo a nuestra plática con la doctora Coral Mancilla. La doctora Coral Mancilla es médico cirujano egresada de la UNAM. Ella tiene un posgrado en oncología genital por el Hospital General de México. Está diplomada en medicina estética también por la UNAM. Tiene una especialidad en nutrición médica y también tiene una especialidad en medicina ortomolecular por el Instituto Formativo Biocel. Está certificada en ozonoterapia también por el Instituto Formativo Biocel. Tiene también una certificación suplementación deportiva por Zambite, medicina funcional por el Instituto de Medicina Funcional de Wyoming. Y bueno, pues ella es también catedrática del Instituto Formativo Biocel. Bueno, pues los dejo con la doctora Coral Mancilla. Adelante, doctora, por favor. Buenas noches a todos. Muchas gracias por tan linda presentación. Estoy muy contenta de que estén en esta noche acompañándome y les agradezco el haberse conectado para poder hablar sobre un tema que nos compete a todas las mujeres. Vamos a hablar en esta noche sobre salud hormonal. Y para saber qué es menopausia, vamos a empezar platicando qué no es menopausia. Hay muchos mitos sobre esta etapa de la vida y dependiendo de la cultura en la que nos estemos enfocando, pues hay muchas teorías, muchos mitos y muchas enseñanzas orales que tradicionalmente se han heredado de mujer a mujer durante generaciones. Entonces, ¿qué no es menopausia? La menopausia no es una enfermedad, no es un castigo divino. La menopausia no le da a las mujeres que no tienen hijos, tampoco no les da solo a las mujeres que ya tuvieron hijos. La menopausia tampoco es una circunstancia que se le va a dar a una mujer porque su mamá lo tuvo, porque su abuelita la tuvo, porque sus tías lo tuvieron. Tampoco la menopausia es aquella que dicen que si mi mamá no tuvo ningún síntoma, yo tampoco, mi hermana tampoco y mis familiares tampoco. No. ¿Qué es menopausia entonces? La menopausia es un estado funcional de la mujer, es una etapa natural del envejecimiento que nos dicta en nuestra forma en nuestra conformidad de mujeres que ya no somos fértiles. La menopausia es un estado funcional, fisiológico, que nos va a dar a todas las mujeres. Todos los mitos han caído a través de los estudios, a través de ver cómo se comporta en diferentes etnias, en diferentes razas, en diferentes
climas incluso. Y se ha determinado por la OMS que es un estado funcional de la mujer. Es decir, todas vamos a cursar con esta etapa, siempre y cuando pues pasemos de los 40 años, ¿verdad? Y bueno, se caracteriza por un cese total de la función de los óvulos, es decir, de la función ovárica, y tiene una afectación directa sobre el aparato urogenital, también tiene una afectación sobre el sistema cardiovascular, una implicación en el sistema óseo y, por supuesto, es una etapa en la que va a haber cambios anímicos que conducen también a cambios de tipo psicológico. Luego, entonces, ¿qué es lo que nos puede causar la menopausia? Bueno, en esta lámina yo les estoy ejemplificando que la causa principal es el agotamiento de la reserva ovárica. Todas las mujeres nacemos con un número de óvulos programados y estos óvulos, al no ser fecundados, o si bien se llegaron algunos a fecundar, es una reserva con la que nacemos y esta va a empezar a disminuir a partir de los 35 años de edad. La función principal de la reserva ovárica es la fecundación y llevar a cabo la procreación. También puede ser una circunstancia de una falla ovárica prematura, sea por una alteración anatómica en la mujer, en sus órganos genitales, puede ser también una circunstancia inducida o una falla funcional. Y cuando esta se presenta antes de los 40 años, entonces es cuando nosotros como grupo médico o como comunidad médica nos vemos en la necesidad de empezar a implementar un tratamiento hormonal para producir los menos cambios súbitos que pueda presentar una mujer por tener una falla ovárica prematura e incluso prevenir la osteoporosis, que es una de las complicaciones que se va a referir más tarde, más adelante. Bueno, también otra de las causas es la endometriosis. La endometriosis es un trastorno que normalmente se da porque hay un crecimiento anormal del tejido que recubre el útero y es ese tejido que se engrosa cada mes para poder alojar al óvulo, darle un confort y que de ahí empiece a crecer el óvulo que llega a ser fecundado. Cuando este óvulo no es fecundado, ese tejido se alisa, cae junto con un sangrado mes con mes y entonces se procede nuevamente a que ese tejido vuelva durante el ciclo menstrual a volverse a inflar y volver a hacer su función para que el óvulo fecundado quede en ese lugar. ¿Qué sucede en la endometriosis? Bueno, este tejido migra a través del torrente sanguíneo por múltiples causas y se instala en diferentes órganos queriendo copiar la función de cada órgano. Cuando esto sucede, el tejido en el lugar en el que se implanta sangra, igual que si estuviese dentro del útero. Esto significa que produce alteraciones de la función normal del órgano al que se pega. Es por eso que entonces se induce químicamente a una menopausia para evitar las complicaciones y los sangrados y las alteraciones de los órganos en el que se aloja. Ajá. Por eso nosotros llamamos a esto menopausia inducida. También hay otra causa que es la menopausia quirúrgica. Muchos años se creyó que solamente se inducía una menopausia cuando se quitaban los ovarios. En la actualidad, si te quitan el útero, si te quitan el cervix, si te quitan una trompa, te pueden inducir a menopausia. No es un factor específico de los ovarios. A algunas ocasiones, las bibliografías y las técnicas quirúrgicas nos han enseñado que si se quita solamente un pedacito del ovario, como ahora lo conocemos, que se llama encuña, el término así se llama, el término quirúrgico, que quitamos solamente un pedacito para conservar la función del ovario, también puede presentar la mujer que ha sido sometida a este procedimiento una menopausia quirúrgica. En mi experiencia personal, yo en lo personal he visto mujeres que de inmediato al salir del quirófano apenas están en el proceso de recuperación de anestesia y ya empiezan a tener síntomas de menopausia. ¿Por qué?
porque todo el cuerpo es una armonía. Si nosotros no necesitáramos un órgano o una estructura, no la tendríamos. Así que si nosotros tocamos una parte del sistema genital o reproductor, va a haber una afectación y es muy probable que podamos presentar síntomas de menopausia prematura. Fíjense que hay un tema muy importante que tratar. Los cambios de estilo de vida, que en la actualidad les llamamos o los conocemos como epigenética, son detonadores importantes para la presencia prematura de menopausia o incluso tardía. El consumo de tabaco está directamente relacionado a la presencia prematura de los síntomas que empiezan a hacer que los estrógenos caigan de manera súbita, y se ha visto en los estudios de los casos que es hasta 3 años antes que una mujer puede presentar menopausia. ¿Cuál es el peligro de esto? Bueno, si la mujer aún está esperando tener otro bebé, si está planeando volverse a embarazar, el consumo habitual del tabaco va a hacer que la reserva ovárica se agote más prontamente. Y también el consumo de tabaco es un inductor para tanto endometriosis como para cáncer cervical, para cáncer uterino, para cáncer ovárico y para cáncer mamario. Y estas son las causas principales a las que normalmente nosotros nos enfocamos para determinar el cese definitivo de la menstruación. Pero ¿cuál es la causa funcional? La causa funcional se llama estrés oxidativo. El estrés oxidativo es una falla de la replicación de las células y de la duración de la calidad de la vida de las células. Es decir, que una célula que llega a ser normal puede desequilibrarse, puede alterarse por algo que se llama radicales libres, hasta llegar a deformarse y morir antes de lo programado, o incluso multiplicarse de manera anormal. El estrés oxidativo suele darse por alteraciones en la nutrición, porque estamos expuestos a agentes químicos, por alteraciones en la exposición inadecuada de los rayos ultravioleta, por contaminación, ya hablamos sobre el tabaquismo, incluso se han determinado que los niveles de pensamiento y las emociones también tienen un papel importante en desencadenar estrés oxidativo. ¿Y cuál es el antídoto? Pues los antioxidantes. Entonces, nosotros tenemos antioxidantes naturales internos con los cuales ya nacimos y que por medio de la alimentación adecuada, estos se estimulan para proteger nuestro envejecimiento. El envejecimiento no son arrugas, el envejecimiento es el inicio del deterioro de los órganos que dejan de funcionar de manera normal. Y las hormonas sexuales, fíjense ustedes, tienen una propiedad antioxidante muy importante. Es por esto que cuando la gente empieza a tener alteraciones en sus hormonas, es muy notorio y empezamos a ver cómo el envejecimiento empieza a instalarse de manera súbita y va acelerándose paulatinamente. Y bueno, para entender un poquito más qué es menopausia, bueno, como tal, el término indica que es el cese definitivo de la menstruación. Esto nos está indicando que ya no tenemos óvulos fértiles. Esta menopausia suele instalarse de manera definitiva si ya no hemos sangrado durante un año a partir del último sangrado. Para que esto suceda, a menos de que sea una cuestión quirúrgica o inducida, la forma funcional o fisiológica en la que se va retirando la menstruación es paulatinamente, es decir, poco a poco y de forma irregular. Incluso puede tener datos importantes que nunca se habían presentado durante el periodo menstrual, como si apenas empezáramos a menstruar. Es decir, no es anormal que en este proceso de que ya se está retirando la menstruación tengamos dolores que nunca tuvimos, coágulos que nunca presentamos, espacios muy diferentes entre uno y otro sangrado, tanto alejados como muy cercanos, o síntomas como si empezáramos a menstruar por primera vez. Entonces, si se está terminando la menstruación y de repente
yo dejo de menstruar 6 a 8 meses y de un momento a otro vuelvo a manchar, aunque sea una gotita, aún no estoy instalada en la menopausia. Borrón y cuenta nueva, vuelvo a empezar la cuenta. Es decir, tengo que tener un año exacto de no haber vuelto a menstruar, ni siquiera manchado, para poder determinar la menopausia. Pero la menopausia, como lo hemos mencionado, es paulatina. Se instala desde mucho tiempo antes y continúa mucho tiempo después de que hemos dejado de menstruar. El periodo del cual me voy a referir ahora, que se llama climaterio, es la etapa más larga de la vida de la mujer. Suele durar hasta 30 años. Entonces, no es anormal que muchas mujeres a partir de los 35 años empiecen a tener cambios de síntomas que parecieran tener una enfermedad y que no se integra como una enfermedad. Y a esto se le llama perimenopausia. Es un intervalo previo en el que empieza a haber una caída gradual y cambios específicos del sistema hormonal. Pero cuando ya se instaló la menopausia y empiezan a haber bochornos u otro tipo de síntomas, o no son los síntomas habituales que nosotros conocemos, pero empiezan a aparecer enfermedades que nunca teníamos, es esta etapa de los nunca. Yo nunca tenía antojos, yo nunca subía de peso, a mí nunca me dolían los huesos, yo nunca me cansaba, a mí nunca se me subía la presión, yo nunca tenía problemas de azúcar, el estómago nunca me había pasado esto, yo nunca me estreñía, etcétera. A eso se le llama posmenopausia. Ahora bien, esto es lo que la bibliografía dice. La medicina funcional nos ha enseñado que la posmenopausia es el periodo con el cual transitamos más tiempo de vida a las mujeres, porque la esperanza de vida ha aumentado. Las mujeres antes morían entre los 60 y 70 años y ahora vemos mujeres de 90 a 100 años. Luego entonces, la posmenopausia es la etapa más larga de la vida de la mujer dentro de todo este periodo que acabo de mencionar, porque las hormonas, aunque ya no tengas ovarios, aunque ya no tengas matriz, se siguen produciendo porque quien las produce es el cerebro. A todo este tránsito hormonal en el que van decayendo todas las hormonas y van envejeciendo los órganos, se le llama climaterio. Y el climaterio es una etapa de transición involutivo. Entonces, se pierde la capacidad reproductiva, se producen signos en los cuales vamos perdiendo nuestra feminidad, esa feminidad que se instala en la pubertad. Y bueno, no es anormal que esté acompañado de cambios psicológicos, de disminución de todo el eje hormonal, que dicho sea de paso, el eje hormonal tiene una connotación principal desde la glándula maestra en el cerebro que se llama hipófisis y no termina en los ovarios y no es aislado, es un eje que empieza en la cabeza y literalmente termina casi en los pies y tiene una implicación muy importante en el clítoris. Es una disminución progresiva de la función de los ovarios. Y bueno, he mencionado que nosotras llegamos a presentar un abanico importante de alteraciones sintomáticas, pero sobre todo de cambios psicológicos. Y esto es debido a que nosotras somos cíclicas. ¿Qué quiere decir? Tenemos un ciclo menstrual. Somos lunares. Y como lunares, que la luna se rige por un ciclo de 28 días, la luna de forma específica tiene una connotación en la reproducción de las especies marinas. Y las especies marinas se reproducen con cambios importantes y así como tal, esta vida también nos ha sido dada a nosotras. Es decir, no es anormal que durante el ciclo menstrual cursemos con diversos síntomas, cursemos con diferentes estados de ánimo, porque somos ciclos. Durante cada etapa del ciclo de la menstruación se ejecutan y ejercen acción de diferente forma las hormonas sexuales. Por ejemplo, la primera fase, que es la fase folicular, está dada para que el folículo, además de que ya se formó, se empiece a estimular su salida para que caiga, se posicione en el lugar adecuado donde un esperma lo pueda alcanzar en el caso de que se busque una fecundación.
Entonces ahí entran en ese periodo en juego una hormona que se llama folículo estimulante y luego viene la hormona luteinizante, que cuando alguna vez si ustedes se llegan a tomar un ciclo hormonal en laboratorios van a ver estas hormonas medidas. Entonces la hormona luteinizante lo que hace es madurar ese óvulo y producir que haya una ovulación adecuada para que ese óvulo sea fecundado. De tal forma que cuando no es fecundado, junto con el endometrio es acompañado para salir y entonces dar origen nuevamente a un ciclo. Es muy lamentable para mí ver que muchos colegas aún creen que el útero solamente sirve para tener bebés. Es un vox populi que aún en la actualidad se ha transmitido en los hospitales y en los colegas que se dedican a las mujeres. El útero no solamente funciona para tener bebés, es parte importante de la salud hormonal, de la salud mental y es un órgano antienvejecimiento en la mujer. Así que por favor yo les pido que amen su ciclo menstrual. Busquen opciones cuando empiecen a tener irregularidades en sus sangrados y no sea su primera opción que les quiten la matriz y sobre todo defiendan sus ovarios porque tienen una función muy importante en la calidad de vida. Hay muchas mujeres que, como les he explicado, no saben que el periodo más largo de vida es cuando dejamos de menstruar y la calidad de vida literalmente es avasallante en cuanto a que la van disminuyendo de calidad y sobre todo es una etapa en la cual las mujeres se sienten en declive en lugar de sentirse en plenitud. ¿Y qué es lo que sucede cuando se instala la menopausia? Bueno, los estrógenos son las hormonas responsables que inician el proceso de la menopausia. La menopausia puede instalarse de manera súbita o paulatina gracias a estas hormonas que son las que se ejecutan desde que empezamos a menstruar y que desarrollan los caracteres sexuales secundarios. Sin embargo, también tenemos otras hormonas como la progesterona. La progesterona es esta que nos hace ser mujeres, que nos da turgencia a las mamas, que nos hace cintura, que nos hace caderas, que nos da a la piel resistencia, que nos da esta cualidad específica de sentirnos plenas, de sentirnos jóvenes, de sentirnos bonitas. Y es la progesterona la causante de desencadenar algo que se llaman feromonas para que el hombre las huela o las perciba sin tener un olor característico, sino su cerebro las huele, es algo que entra directamente y entonces le indica a un varón que estamos listas para poder ser mamás. Pero no nada más en la menopausia se integran los estrógenos y la progesterona. Hay una serie de hormonas que también son anexas para que se conforme toda esta fase reproductiva que tenemos las mujeres y son hormonas que se sintetizan a partir del colesterol. Entonces, ya hablamos de la progesterona, ya hemos mencionado a los estrógenos. En este cuadro yo les quiero ejemplificar que tengan mucho cuidado cuando les instalan terapias de reemplazo hormonal sintéticos, porque las estronas siempre están en esas terapias o mujeres que están tomando anticonceptivos. Las estronas causan cáncer de mama y también están relacionadas al cáncer de ovario. Entonces, en la actualidad vamos a hablar más adelante de las alternativas que tenemos para poder dar hormonas de sustitución. Los andrógenos son muy importantes, no solamente radican en los testículos, en la mujer también tenemos testosterona y es esta la que nos da una apertura mental, nos ayuda a tener vitalidad, fuerza muscular, nos abre la expectativa de ser arriesgadas, nos quita los temores, nos da turgencia a la piel, y sobre todo nos da fuerza y vitalidad al cabello, a las uñas y a todos los órganos anexos que tienen receptores para esta. Nosotros producimos de forma natural el cortisol, es una sustancia que se segrega en estados de estrés como un estado de alerta
Cuando este cortisol está instalado de manera prolongada, entonces empezamos a oxidarnos y nos inflama y empezamos a tener alteraciones. Este cortisol se segrega por unas estructuras que están arriba del riñón, que son como unos capuchones, y estas estructuras nos regulan además los líquidos corporales. Por eso no es anormal que en la etapa del climaterio empecemos a ver alteraciones de hipertensión, porque hay una desregulación en los líquidos, porque estas glándulas ya no empiezan a funcionar. Y bueno, en la actualidad también sabemos que la vitamina D, ya catalogada como una hormona, anteriormente se la llamaba prohormona, juega un papel muy importante en la regulación, no solamente del factor inmunológico, que sabemos que en esta etapa del confinamiento ha tenido un auge muy importante y se han difundido todos sus beneficios, sino que también es una parte importante para poder tener un apoyo hormonal en la piel, en el hígado y en el riñón. Ojo, cabe señalar que en esta etapa de la vida todas las hormonas tienen un juego y una connotación importante, se ensamblan una a otra para tener una armonía total y no es raro que haya alteraciones de tiroides. En este cuadro no se los puse, pero muchas mujeres suelen causar con hipotiroidismo. No siempre el hipotiroidismo es una falla como tal de la glándula, sino es una disminución del resto de las hormonas que están jalando las hormonas normales de producción del tiroides. Y antes de que se instale un tratamiento o un diagnóstico de hipotiroidismo, yo les recomiendo que se hagan un perfil hormonal femenino, porque habitualmente alineando el perfil hormonal se empieza a acomodar y a integrar y alinear el tiroides. Y bueno, hay muchos síntomas, porque hay muchos síntomas cuando empezamos el climaterio, porque están incluidos todos los órganos del cuerpo. Todas las células del cuerpo tienen algo que se llaman receptores sensibles a estrógenos. Es decir, que los estrógenos necesitamos de ellos todas las células del cuerpo. Por eso, cuando empieza a haber una cascada importante de síntomas, no se puede diagnosticar una enfermedad. Es esta etapa de la vida donde las mujeres experimentamos de repente un día una sensación y de repente otra y de repente otra y de repente otra. Y entonces cuando llegamos al médico, la comunidad médica nos convertimos en una agencia de viajes o de envíos. Y ahora los mandamos con el cardiólogo. Y ahora los mandamos con el ortopedista. Y ahora hay que mandarlo con el psiquiatra. Y ahora la tiene que ver el médico internista. Y ahora el endocrinólogo. Y ahora el oncólogo. No, no debemos de verla a la menopausia como un padecimiento terminal o una crisis en la cual se van a desatar las enfermedades que nunca teníamos. Si nosotros desde pequeñas no tuvimos una preparación para esta etapa de la vida, claro que vamos a tener síntomas que son más agravantes de lo que podríamos haber esperado. Entonces, no todas las mujeres van a tener sofocos. Muchas mujeres llegan a mi consultorio y me dicen, oiga, doctora, es que la verdad yo no tuve nunca, no tuve menopausia. Mentira, todas tenemos menopausia, porque es el cese definitivo de la menstruación. Lo que pasa es que no todas las menopausias se expresan igual. Ahora, la doctora Christiane Northrup es una autoridad en la menopausia a nivel internacional y ella ha descrito 12 tipos de menopausia dependiendo del juego de las hormonas, cuál se predomina más y cuál cae más rápido, pero todas cursamos con esto. Si a ti no te dan sofocos, si no tienes sudoraciones, si tú no tienes insomnio, ni ansiedad, ni irritabilidad, ni tristeza, ni cambios de humor, si no tienes problemas en las mamas, si no tienes alteraciones evidentes en tu tracto genital, si a ti no se te presenta resequedad en la piel, si no tienes arrugas importantes, seguramente se te va a expresar la menopausia con una complicación como la osteoporosis o como alteraciones cardiovasculares o como esas enfermedades de los nunca o problemas tiroideos o afecciones renales o retención de líquidos o una ansiedad o un problema de depresión, etcétera.
pero sin dudar alguna, el cuerpo habla y tarde o temprano van a detectar una enfermedad que no lo es como tal, sino simplemente son síntomas que se han empezado a manifestar debido al declive hormonal. Y las consecuencias del déficit estrogénico son varias, ya las hemos mencionado anteriormente. Sin embargo, les quiero hacer hincapié que en esta etapa de la vida muchas mujeres debutan con problemas de azúcar y problemas de obesidad. Si bien es cierto que la obesidad es una cuestión de origen multifactorial, es decir, por muchas causas, una de las formas importantes en las cuales se ha detectado que hay grasa, sobre todo en el área central en esta etapa de la vida, es porque hay una caída súbita o una deficiencia de aceites omega 3, porque estos son antiinflamatorios. Entonces, no es anormal que en esta etapa de la vida empecemos a tener cambios metabólicos o se detonen afecciones o enfermedades que no teníamos y que incluso son algunas enfermedades que nuestras mamás o nuestra familia ha tenido o tiene. Los trastornos del sueño están relacionados definitivamente a la caída de la progesterona. Son estos cambios que empiezan a verse en la noche, sobre todo sueños más leves, no tan profundos, espacios cortos en el sueño, sueños intranquilos o dificultad de que llega la noche y la madrugada y no pueden conciliar el sueño de manera habitual. Los bochornos también son una causa en la cual las mujeres no pueden dormir plenamente y esto también es debido a la caída súbita de estrógenos. La atrofia urogenital es un síntoma muy importante porque las estructuras vaginales pierden su humedad. Entonces no es raro que presentes sequedad, incomodidad, picazón, escozor, ardor, alteraciones en la relación sexual, fluidos vaginales, esos fluidos que nunca se presentaban, incluso pueden ser inoloros, pueden ser incoloros, o sea, no tienen color, no tienen olor, pueden ser diferentes a los que siempre hemos conocido, porque hay una alteración de la flora vaginal. Es por esto que los tejidos al adelgazarse pueden tener alteraciones que pueden ser susceptibles de que se presenten o se instalen cáncer cervicouterino o de vagina. No es anormal que tengas infecciones en el tracto urinario, es porque ha cambiado toda tu flora bacteriana y porque probablemente haya alguna afectación en las glándulas suprarrenales que ya he mencionado. Ahora, la disminución del apetito sexual o también llamada libido, se ha visto que también se acelera y se acrecenta si además de que estás en este periodo te han quitado las anginas. Ojo, hay mujeres que están en época reproductiva y al quitarle las anginas disminuyen la capacidad excitatoria. No es anormal. Si también tienes prótesis mamarias, puede ser que aunque no tengas síntomas, tu apetito sexual sea uno de los síntomas que te está diciendo que ya estás en climaterio. ¿Y por qué? Porque hay algo que se llama eje hormonal del pezón útero-clítoris. Por eso las mujeres en culturas en algunas culturas que les hacen ablación, donde les quitan el clítoris, llegan a tener alteraciones de tipo menopáusico o de tipo reproductivo, porque el clítoris forma parte importante del término del eje hormonal. Es por eso que cuando una mujer tiene bebé, acabando de tener bebé, se lo pega al pezón y el bebé empieza a succionar, duele el útero cuando empieza a hacerse chiquito porque es un eje hormonal. Y las alteraciones emocionales pues pueden ser diversas, desde desánimo, depresiones, ansiedades, trastornos en la memoria, sentimientos de desvalorización, procesos de dudas, de soledad, si ya tienes hijos grandes, síntomas de nido vacío. Y en nuestras culturas, debido a la mercadotecnia de la perfección de la mujer, nos han inculcado el proceso de miedo al envejecimiento. No estamos preparadas para envejecer, no estamos preparadas para ello porque creemos que es el declive de la vida y que ya cuando llegamos a esta etapa ya no tenemos nada que hacer. El temor es algo que se instala de manera súbita y que normalmente
se puede confundir con problemas psiquiátricos. Y bueno, dos de las grandes afectaciones que se presentan en esta etapa de la vida, si no se ha tenido una preparación como tal, es la osteoporosis, le llamamos la enfermedad silenciosa, es una enfermedad que afecta los huesos, es muy cara para los sistemas de salud, lamentablemente se diagnostica solo cuando hay fracturas y la mayoría de las veces la fractura de la cadera, entonces la osteoporosis puede llegar a empezar a perderse a partir de los 35 años hasta un 5% de hueso cada año. Y otra de las afectaciones muy comunes son las alteraciones cardiovasculares. Si bien la epidemiología nos dice que los problemas cardiovasculares son la primera causa de muerte, bueno, a la mujer cuando empezamos a perder estrógenos, hay una alteración en la dilatación de los vasos sanguíneos, se engrosan y podemos empezar a presentar alteraciones del ritmo cardíaco, así como alteraciones de venas y varices, o bien presión alta o en algunas mujeres presión baja. Y bueno, si bien hemos dicho que no es una enfermedad, como tratamiento específicamente lo que les voy a proponer a continuación no es un tratamiento como tal, son reglas específicas que nos van a ayudar a transitar en esta etapa tan grande, pero también nos van a ayudar a prevenir. Si nosotros empezamos a consumir lo que les voy a platicar a continuación, definitivamente van a tener una menopausia más cordial y si son adolescentes o están en etapa reproductiva, también les va a ayudar para que esta etapa sea una transición bonita en lugar de una transición tan aterradora. Y bueno, ¿cómo debemos de empezar? Evidentemente la dieta es algo muy importante, tenemos que llevar una dieta balanceada. Conforme vamos creciendo y aumentando cada década de la vida, debemos de cambiar de alimentos, debemos de ir dejando alimentos que ya no vamos a tolerar, porque nuestro cuerpo también tiene otras necesidades y otras exigencias. Entonces nuestra dieta debe de ser balanceada en proteínas, en carbohidratos, en grasas, en alto consumo de agua. El agua es un oxígeno líquido y normalmente nosotros lo dejamos de tomar. Si nosotros no estimulamos Pauli, el centro de la sed, ¿me das agua, nena? ¿pueden apagar su micrófono, por favor? Gracias. Si nosotros no damos un estímulo de agua al cuerpo, este día no va a pedir agua. Y una de las complicaciones más importantes que se presentan en esta etapa de la vida es la deshidratación. Si tú fumas, debes de limitar el consumo del alcohol. No debes de fumar, ya hemos mencionado que trae alteraciones muy importantes. Hay que abandonar el sedentarismo, hay que empezar a hacer actividad física. Dormir 8 horas diarias es específico para la reparación de todas las células de nuestro cuerpo. Hay que tener una implicación del manejo adecuado de emociones. Es esta etapa de la vida donde muchas de las personas creen que ir al psicólogo o buscar ayuda de terapias profesionales no es necesario y llegan directamente al psiquiatra y les instalan medicamento, cuando muchas de las ocasiones esto se pudo haber resuelto con terapias de apoyo y de seguimiento. Actividades recreativas, es muy importante empezar a hacer cosas nuevas que no hacíamos, descubrir que nuestro tiempo ya es diferente, que podemos empezar a aprender cosas nuevas para poder desarrollar nuevas redes neuronales y entonces empezar a tener una expansión de nuestro sistema nervioso. Es en esta etapa en la que se recomienda que empecemos a trabajar sobre metas, volver a replantear qué queremos en la vida, qué vamos a hacer a partir de que en esta vida ya hemos cumplido la etapa de reproducción, incluso si ya hemos tenido hijos, y no solamente dejar que los días pasen sin sentido o sin propósito específico. Y la suplementación. ¿Qué es lo que yo hago con mis pacientes? Debido a que hay un desbalance siempre y una intoxicación por el sistema ambiental, por una mala alimentación, porque nuestros hábitos de higiene, incluso nuestros productos con los que nos arreglamos diariamente, producen una saturación en el cuerpo. Muchas de las ocasiones los nutrientes que nosotros damos no causan el mismo efecto debido a que hay una intoxicación específica en nuestro cuerpo. Yo les recomiendo
que los suplementos, por favor, que utilicen, tengan no solo las certificaciones, sino que ustedes tengan la certeza de que son de origen natural, porque si empiezan a dar suplementos de marcas que están en boga, pero que de alguna manera traen fórmulas químicas, es exactamente lo mismo si los dan que si no los dan, porque están lastimando el cuerpo y están lastimando el sistema hormonal. Entonces, yo les recomiendo esta marca que yo les estoy recomendando ahora, que se llama Usana, independientemente de que yo he visto mucha calidad en cuestión de mis tratamientos con mis pacientes y en la respuesta, es algo que tiene un doble plus. Es decir, no solamente hacen el efecto para el cual yo lo doy, sino que también nutren, transforman y en muchas ocasiones han llegado a regenerar incluso tejidos. Entonces, yo les recomiendo que sus nutrimentos, por favor, los tengan bien estudiados antes de empezarlos a tomar. Ahora tenemos una ventana muy rápida en unas teclas de la computadora del celular para poder investigar. Y por favor, tengan en cuenta que sus productos que ustedes ingieran tienen que ser balanceados y tienen que traer fecha de caducidad. Y bueno, otra de mis recomendaciones es la vitamina C y los bioflavonoides. Estos ayudan a controlar los bochornos y las sudoraciones nocturnas. Incluso estimulan o más bien apoyan los cambios súbitos de humor. Se ha visto que la vitamina C estimula la producción natural de estrógeno. Si bien hemos dicho que en algunas mujeres estos estrógenos empiezan a caer lentamente, en algunos son de manera súbita. Entonces, como el cerebro forma por sí mismo sigue produciendo estrógenos, lo que hacemos es ayudar al cuerpo y a todos los órganos a que lentamente vayan sintiendo esa caída de estrógenos, o bien le vamos a ayudar a que todavía los estrógenos que se están produciendo funcionen. El complejo B participa en la producción de estrógenos, apoya también el metabolismo de la glucosa. Es en esta etapa de la vida donde se presenta la resistencia a la insulina, donde empezamos a ver el deterioro del páncreas y puede presentarse diabetes. Y también nos ayuda a reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares, la pérdida del hueso como tal, que ya hablamos que la osteoporosis es una de las complicaciones más importantes, y disminuye la caída del cabello. La vitamina D es obviamente esencial para la salud ósea, pero también sabemos que tiene un apoyo importante en el sistema inmune, más bien es un papel importante en el sistema inmune, y sabemos también que nos ayuda a prevenir cáncer de todo tipo, pero sobre todo genital. Los omega 3. Quiero hacer hincapié, por favor, que en el mercado ya hay muchos tipos de omegas. Los omegas no todos son iguales. Estos que yo les estoy recomendando son de calidad farmacéutica, no calidad nutricional. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo incluso ponerlo en una receta y si está la persona hospitalizada, mi paciente tiene que recibir este tratamiento porque es de calidad fármaco, es de alta pureza. Los omegas tienen que venir de pescados de aguas profundas y de preferencia de mares del norte, es decir, del polo norte, de todos los países que están en el polo norte. ¿Por qué? Porque son los peces que están en un hábitat natural y que aparte tienen menos posibilidades de tener cargas de metales que muy al contrario de ser benéficos, algunos omegas nos están dañando más, porque los metales son neurotóxicos y pueden producir muchas enfermedades, incluyendo cáncer. Entonces, no cambien lo barato por lo mejor, por favor. Hay una institución en Alemania que mide la calidad de la pureza de los aceites y esta calidad se llama UFOs. Si tu producto tiene demasiados UFOs, no es de buena calidad y te está dañando en lugar de beneficiarte. Entonces, los omegas en esta etapa de la vida disminuyen la capacidad de la destrucción ósea, es decir, ayudan a que no tengas una osteoporosis como tal, incluyendo desde bebés. Los omegas se deben de dar desde que estás embarazada, cuando ya nace el bebé, durante el crecimiento y durante todo el tiempo de tu vida.
¿de acuerdo? Mejoran la función cognitiva, la memoria y también apoyan a la retina. Es un antiinflamatorio de todos los sistemas, disminuye los niveles de triglicéridos, son un protector cardíaco. Si a ti te han hecho estudios, si te dicen que tienes el colesterol alto y los triglicéridos, tienes que tomar omega. Prueba primero los omegas antes de que te den estatinas, porque las estatinas, como la pravastatina, simvastatina, muy a pesar de que sí bajan rápido los colesteroles, producen infartos. Muy al contrario, los omegas, además de que te adelgazan y te bajan estos niveles de grasas, te protegen el corazón. Efectos sobre los trastornos depresivos, efectos en síntomas vasomotores como los bochornos y apoyo en el sistema cardiovascular. Si fueran tan amables de dejar de rayarme la pantalla, por favor. Y bueno, la coenzima Q10 disminuye el cansancio y la fatiga crónica, que es característica de esta etapa porque los músculos empiezan a endurecer, apoya la disminución de la depresión, favorece el flujo sanguíneo, no solamente en la mujer para que tenga un placer más específico en el acto sexual, porque calienta la parte del clítoris, sino también apoya al varón para tener erecciones de una mejor calidad y erecciones más prolongadas. Regula también la presión sanguínea. El calcio es muy importante porque es parte de la función de la energía de las células y específicamente en el corazón, en esta etapa de la vida, suelen instalarse arritmias. La arritmia es el signo más específico de envejecimiento del corazón. Entonces, si nosotros no tenemos calcio, vamos a tener palpitaciones y vamos a tener arritmias que podemos percibir incluso a simple vista, ¿no? Se sienten que se sale el corazón. Convierte el triptófano en serotonina. ¿Qué es esto? La serotonina es un neurotransmisor de la felicidad y cuando este cae específicamente podemos experimentar periodos de depresión, de desvalorización o incluso ansiedades. Apoya la regeneración en el hueso y, ojo, muchas de las mujeres en esta etapa están teniendo, por los problemas psicomotores o psicológicos que pueden presentar, están tomando normalmente antidepresivos. Si tú eres una de esas mujeres, yo te sugiero que valores el hecho de consumir calcio porque los antidepresivos disminuyen el calcio y se ha asociado mucho las fracturas a todas las personas que consumen antidepresivos. El magnesio actúa sobre el sistema neurológico, favorece el sueño y la relajación. Si tú eres una persona que te cuesta conciliar el sueño o que terminas muy cansada y muy adolorida del cuerpo, tómate 2 magnesios antes de dormir y vas a ver, es la receta perfecta. Vas a descansar plenamente. También mantiene el equilibrio de las neuronas, repara el sistema nervioso, es parte importante del sistema nervioso y de la comunicación de las células. Y también está recomendado durante periodos prolongados de estrés y si tú cursas con ansiedad y depresión, tienes que tomar magnesio. Es en esta etapa también de la vida donde se puede presentar estreñimiento y el magnesio es ideal, amigo, para ayudarte a evacuar sin tener una sobreestimulación y te ayuda además a reparar y a regular el intestino. Los probióticos. Estas sustancias que ahora las vamos a ver por todos lados son unos animalitos bacterianos que se llaman formadores de colonias y son tan importantes porque son parte esencial de la salud intestinal. En la actualidad sabemos que el intestino lo hemos conocido como el segundo cerebro porque es formador de neurotransmisores y sobre todo apoya la función psicológica. En el intestino se produce la mayor parte de la serotonina, que es el neurotransmisor de la felicidad. Y cuando nosotros damos probióticos, vamos a ayudar a disminuir el estrés, la depresión y la ansiedad. Hay muchos estudios que nos dicen que en esta etapa de la vida, por la falta de estas bacterias, se proliferan unas bacterias que se llaman gram positivas, que conocemos como firmicutes. Estos firmicutes nos estimulan el cerebro para que comamos más y más azúcares refinados, son los que nos hacen que se nos antoje la comida rápida y también nos ayudan a subir de peso. Entonces, los probióticos son la contraparte
ayudan a los bacteroidetes, que son gram negativos, y ayudan en la colonización del intestino para que, aparte de que se regule la cuestión psicológica, la cuestión emocional, la cuestión de la regulación de las evacuaciones, también nos ayudan a disminuir de peso. Los fitoestrógenos, ojo, todas las mujeres tenemos que tomar fitoestrógenos, tengas o no tengas síntomas. Desde que empiezas a tener climaterio, desde los 35 años de edad, porque no solamente los estrógenos forman parte del sistema reproductivo, también si tú no tienes estrógenos como tal en tu cuerpo, vas a tener una degeneración y estás destinada a tener demencia senil y Alzheimer, aunque en tu familia nadie lo haya presentado. Entonces, si los fitoestrógenos en la actualidad son derivados de la soya, ojo, la soya no son los fitoestrógenos. Lo que se obtiene de la soya son sus sistemas reproductivos, o sea, se les sacan las hormonas a los fitoestrógenos. Así que si tú eres alérgica a la soya, tú puedes consumir fitoestrógenos porque no vas a consumir el grano, sino vas a consumir su sistema reproductor. Las proteínas son sumamente importantes, son la base de la vida, no solamente están conformando al músculo, son base esencial de cada membrana celular, es decir, célula por célula necesita proteínas. Y en el caso de este tema que nos confiere hoy, apoya la producción del colágeno, fortalece las articulaciones, disminuye las arrugas faciales, es parte importante del sostén de toda la piel, disminuye la flacidez, apoya el metabolismo disminuyendo el sobrepeso y la obesidad. Si te falta proteína, también subes de peso en grasa, no en músculo. Es un soporte para el sistema cardiovascular, favorece la piel, el cabello y las uñas. Tanto mujeres como hombres en esta etapa de la vida, porque en el hombre se llama andropausia, sí existe y también les da a los varones en esta etapa de la vida. Si tú estás tomando todo lo habido y por haber y estás haciendo todos los tratamientos, pero no consumes proteínas, no vas a lograr que tu cabello se reproduzca y que tengas una calidad adecuada de folículo para que tengas un pelo que ya no tienes, ¿verdad? Apoya la producción de la serotonina porque esta disminuye la depresión. Y en la piel, bueno, lo más importante es tener antioxidantes. Los antioxidantes construyen colágeno. Colágeno tipo 1. A partir de los 25 años empezamos a disminuir este colágeno y se instalan el 2 y el 3. Ahora bien, en la actualidad hay muchas marcas que están difundiendo la ingesta de colágeno hidrolizado. El colágeno hidrolizado, en mi punto de opinión, no funciona porque lo que está funcionando es lo que le adicionan. Siempre vean y acostúmbrense a leer lo que consumen y normalmente siempre traen vitaminas y traen proteínas y traen algunos otros anexos, porque el colágeno como tal no se puede absorber. El colágeno se debe de producir mediante la estimulación de la vitamina C, la vitamina E y el selenio. También el silicio y el zinc apoyan esta producción y se ha visto que el extracto de semilla de uva sirve como un protector solar natural. Así que si ustedes consumen este producto, pues les va a ayudar no solamente a tener una piel bonita, a tener una piel gruesa, sino también van a protegerse del medio ambiente. Y en esta etapa de la vida también se instalan las manchitas, es el problema principal dermatológico de mayor preocupación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la piel se empieza a adelgazar y hay tres tipos de instalación de manchas, pero la más profunda empieza a hacerse más notoria. Hay tres, una superficial, una intermedia y una profunda. Entonces, la profunda se empieza a ver de manera más evidente. Y yo les voy a recomendar, por favor, chequen qué productos se están poniendo para despigmentarse. En la actualidad, pues la reina de las despigmentantes se llama hidroquinona, pero la hidroquinona, además de producir cataratas, sordera, alteraciones de intestinales, alteraciones hepáticas, sí o sí les va a desencadenar cáncer.
y no solamente de los órganos que habitualmente tienen un poquito más de resistencia y que no tienen nada que ver con el sistema hormonal, sino de manera importante en los órganos más blandos, que son en las mujeres, las mamas y los ovarios. Entonces, yo les voy a recomendar esta línea que a mí me encanta, que se llama Celaviv. Es una línea tan segura que nos ha mostrado al mundo de la medicina que sí existen opciones naturales para el manejo de las manchas o hiperpigmentación. Es tan segura que tanto mujeres en embarazo como mujeres lactando, como mujeres con cáncer, también los hombres, personas con problemas de alteraciones inmunes se lo pueden poner porque es una base completamente libre de parabenos. Los parabenos son todas esas sustancias que se les ponen no solamente a los productos de la cosmética, sino también alimentarios y también en algunos textiles, y que son disruptores hormonales, es decir, desregulan el sistema hormonal. Les voy a pedir, por favor, que tomen una foto de esta lámina. Debido al tiempo no me será posible especificar cada uno de sus ingredientes específicamente. Son bastantes los beneficios, incluyendo esta línea ha pensado incluso en las arrugas, en la luminosidad de la piel, pero les quiero recalcar que la vitamina D3, que es la base de esta línea, humecta y reduce rápidamente los cambios de color y ya no es necesario tener otro tipo de despigmentantes porque con esta línea ustedes van a poder obtener el resultado y sobre todo mantener y nutrir la piel, que muchos de los productos, muy aparte de eso, después de que la adelgazan, se pueden hiperpigmentar. Y la armonía del cuerpo y de la mente. En la actualidad vamos a ver ya en boga el auge del crecimiento de la aromaterapia. ¿Y por qué está creciendo? Porque los estudios nos han enseñado que los aceites esenciales en forma concentrada de extractos de productos naturales o de plantas naturales tienen un efecto muy inmediato en el cuerpo y en el sistema emocional porque es más rápida incluso la absorción por el órgano vomeronasal, que es la vía respiratoria, que incluso la digestiva, que incluso la sublingual. Entonces, yo les recomiendo esta línea. Es una línea completamente natural. Tiene no nada más sistemas de relajación, apoya los sistemas emocionales como la depresión, la tristeza, el mal humor, te da una ayuda para tu personalidad y sobre todo te permite mantener un apoyo de los neurotransmisores. En esta etapa de la vida caen mucho los sistemas de neurotransmisores y uno de ellos se llama GABA. El GABA es el más importante que produce ansiedad, miedo, temor y pensamientos de muerte. Y bueno, ¿qué es entonces la menopausia? Es una nueva etapa, es una etapa de nuevas oportunidades, es una etapa donde tú puedes hacer lo que nunca habías hecho, donde no es una etapa terminal. Los estudios nos dicen que si tú llevas a cabo unos buenos cambios de estilo de vida y todo lo que te he recomendado, puedes incluso llegar a tener mayor plenitud que incluso en tu etapa reproductiva en el aspecto sexual. Así que yo te recomiendo, por favor, que no tomes esta etapa como de temor, de terror, de terminación, sino que te prepares para ella y que crees nuevas oportunidades, que te sientas más plena que nunca y que diseñes una menopausia que va a durar el resto de tu vida con logros que nunca habías obtenido. Y bueno, muchas gracias por haberme acompañado. Espero que todo lo que les he mencionado les haya traído un poquito de información, tanto para ustedes como para las mujeres que conozcan. Y por favor les pido que esta información la hagan masiva a todas sus generaciones, a sus hijas, a las nietas, porque el hecho de no prepararnos adecuadamente para esta etapa de la vida es lo que nos ha llevado a tener muchas complicaciones y es lo que nos ha hecho creer que la menopausia es una etapa terminal de la vida. Muchas gracias por haberme acompañado. Buenas noches.
Doctora Coral, muchísimas gracias. Como pueden ver, me faltó cuando la presenté decirles que es una persona muy estudiosa, muy comprometida con el tema del que habla, siempre es igual. Doctora, muchísimas gracias. Ya no nos da tiempo para preguntas y respuestas, pero les he estado diciendo a las personas que hicieron algunas preguntas que directamente te escriban o a la persona que les invitó que les hagan llegar sus dudas y de alguna manera te las haremos llegar a ti. ¿Ok? Muchas gracias. Sí, ahí tienen, les dejo mis datos de contacto, están los números de teléfono en el lugar donde yo doy consulta y con todo gusto estoy para atenderles. Muchas gracias. Buenas noches. Muchísimas gracias, doctora Coral, y muchísimas gracias a todos ustedes por su asistencia. Nos debemos a todos ustedes. Por favor, cualquier duda, pregúntenle a la persona que los invitó. Les deseamos muy buenas noches. Hasta luego. Hasta luego.